Tengan un buen día, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente para poder impartir la palabra del Señor. Que sea esta palabra de bendición. Bueno, toda la palabra de Dios es bendición, pero que sea para que restaure nuestra alma, que sea para edificación y puede ser que sea para exhortación. La Biblia así lo dice. Vamos a abrir nuestras Biblias o escuchar la palabra en Juan 1:14 en adelante. Dice la palabra del Señor: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios Padre, te damos gracias por este día, porque hasta hoy nos has guardado. Nos tienes con vida. Te damos las gracias por toda la protección que has tenido para con tus hijos. Abre la mente, el entendimiento de cada uno de los oyentes para recibir esta bendición. A mí, Señor, dame la gracia, el denuedo, para poder darla. Pon tus palabras en mí, que tu Espíritu Santo me guíe. Amén, Señor, y amén. Hermanos, sabemos nosotros que aquí se habla del Verbo. Y la palabra misma nos dice que en el principio existía el Verbo, y que el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ¿qué concepto tenemos del Verbo? ¿Qué concepto tenemos del Verbo? Es la palabra de Dios, es la palabra escrita, es un ser, es una persona, es un ser vivo. Pero dice, es la palabra escrita. Es la palabra escrita. Pero es más que eso. Aquí dice que es una persona, que es un ser. Y la palabra que está en esta Biblia contiene la palabra de Dios, porque está escrita por hombres que fueron inspirados por Dios para dejar algo escrito, como para tener un registro de lo que el Señor dijo, de lo que el Verbo dijo cuando vino a la tierra. Escrito. Pero sabemos que en el transcurrir del tiempo hay algo que se llama prehistoria y hay algo que se llama historia. La prehistoria termina donde comienza la historia. Y cuando comienza la historia, la prehistoria queda atrás. Es lógico. Pero ¿cómo se puede dejar un registro
de lo que Dios hizo antes de que la historia estuviera. Porque la historia comienza ya cuando los hombres comienzan a escribir. La historia comienza cuando los hombres hacen testimonio de lo que ha pasado por medio de la escritura. Más antes está la prehistoria. Pero si no estaba la escritura, ¿cómo el Señor podía dejar testimonio o un registro de lo que Él había hecho? La Biblia contiene tantas cosas bellas, tantas cosas que el pensamiento a veces no las comprende, no las entiende. Por eso es de que hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder comprender lo que Dios dejó en forma escrita. Veamos qué nos dice el Salmo 19 del 1 al 4. Salmo 19 del 1 al 4. Nos dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Si nos detenemos un poquito acá, podríamos decir en la versión Reina Valera, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos. ¿Cómo es que los cielos nos cuentan eso? ¿Cómo es que le dicen a la humanidad algo? ¿En qué lenguaje? Y la expansión dice: anuncia la obra de sus manos, lo que Dios hizo, lo que Dios hizo. Dice que lo anuncia el firmamento. Aquí la Biblia de las Américas, en la expansión, dice firmamento. ¿Cómo es que el firmamento nos anuncia lo que hizo Dios? Por lo que vemos, un día transmite un mensaje al otro día. ¿Qué es un día? Para que le diga un mensaje a otro día. Yo me imagino como que fuera alguien, un ser que le dice: bueno, te acercas nuevo día, te lo entrego esto, te doy este mensaje, esto pasó en este día y yo me voy porque te toca la tarea a ti. Yo me imagino así. Pero ¿en qué forma tendríamos que ver para los hebreos qué significa un día? Acordémonos de que el Señor ocupó días para hacer su creación. ¿Qué es un día? Y dice: y una noche a la otra noche revela sabiduría. Le revela sabiduría en la noche, como quien le dice: mira, va a pasar esto y esto. Son cosas que quizás sentarse con gente que le gusta estudiar la Biblia, comentarla, tener algunos comentarios, tener algunos para entender y pedirle al Espíritu Santo cómo es que Dios revela y da a conocer sus cosas. Porque en el 3 dice: no hay mensajes, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. En la versión actualizada inglesa dice: sin ellos su voz es oída. Sin ellos su voz es oída. ¿Cómo podemos oír una voz? ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través de la palabra escrita. Dios nos habla a través de las revelaciones
Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de los acontecimientos que pasan. Dios me habla por lo que yo veo. Dios me habla a través del oído, a través... Es que Dios es, ¿cómo lo podríamos definir? Sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, todo lo sabe, está en todas partes. Sí, pero qué magnitud, qué grandeza la del Señor. No se oye su voz. Sin embargo, ¿cómo podemos entender lo que Él ha hecho? Esto nos puede dar una idea. Romanos 1:20. Romanos 1:20. En Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, oiga, tiene dos atributos. El Señor tiene muchos, pero hay dos, y son invisibles, que dice su eterno poder y divinidad. En algunas Biblias dice su eterno poder y deidad. Esos son atributos que no se ven, el poder de Dios y su divinidad. Pero dice que esos atributos invisibles se han visto con toda claridad, dice, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea que por todo lo que se ha creado está plasmado el poder y la deidad de Dios. Hace muchos años, yo recuerdo una experiencia que me dejó a mí un poco perplejo. Estaba en una iglesia que se estaba iniciando y habían invitado a un apóstol. Yo en el comienzo de esa iglesia deseaba poder colaborar en la enseñanza como maestro, como doctrina. Y llegamos a ese culto y se acercó este apóstol y me hizo una pregunta: ¿cómo me puedes demostrar el poder de Dios? La congregación era pequeña, pero se dirigió a mí y me dijo: siervo, ¿cómo me puedes demostrar el poder de Dios? Yo siempre me he preguntado, cuando me hacen una pregunta, me pregunto a mí mismo: ¿qué quiere saber este hombre de mí? Entonces le dije: conmigo, con mi existencia, se ha demostrado el poder de Dios. Sí, pero aparte de ti, me dijo. No sé, le digo. Al final del templo, al final de la iglesia, hay un engramado. Anda y cortame una gramita. Entonces yo lo hice. Todo el mundo estaba ahí pendiente de lo que pasaba. Fui, le corté y le dije: aquí está, le dije. Ahí está, me dijo. Probado, demostrado el poder de Dios. Yo no entendí este versículo. Ahí está demostrado el poder de Dios, me dijo. ¿Quién puede hacer eso? Bien, le dije: gracias. Le dije. Hoy te voy a hacer otra pregunta. Ya me agarró a mí, dije, ¿qué es lo que deseas? No me lo digas. Hoy se ha cumplido eso. Me quedé con eso. Porque cuando uno le dice qué es lo que desea, uno desea muchas cosas. Pero yo me quedé en mi mente. Yo quería servir en esa iglesia como maestro.
Y él me dijo, hoy se ha cumplido, pero yo no, ni siquiera por mi mente. ¿Va? Cuando terminó el culto me llamó el pastor y me dijo, Carlitos, sí hermano, estaba pensando, me dijo, en dar cierta enseñanza en la congregación y he pensado en ti, ¿aceptas? Me lo acababan de decir que me estaba concediendo eso. Sí, hermano. Y comencé a colaborar en esa iglesia, enseñando. Pero, ¿cómo habla Dios? De diferentes maneras. A veces, por los profetas. Veamos qué nos dice Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Fíjese bien cómo ha hablado Dios. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios nos ha hablado de muchas maneras, dice la palabra acá, pero en los últimos días nos va a hablar por medio de su Hijo. Y todo lo que va a pasar, como la Biblia dice que Él ha decretado desde el principio al fin. Leamos Mateo 24. Ahí está lo que nos dice, o dejó establecido o dicho el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice acá que en los últimos días y en los primeros días, ¿cómo nos habló? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabe? Como no estaba la escritura, en un principio Dios escribió sus mensajes en un pizarrón grande, que es el cielo. Y dejó las estrellas como lumbreras para que a través de ellas se diera un mensaje a la humanidad. Se diera un mensaje a la humanidad. Por eso es que los ángeles saben eso. Y cuando los ángeles cayeron y vinieron a la tierra, querían saber lo que Dios iba a estar haciendo a través de leer el firmamento. Y cuando llegaron al valle de Sinar, allá en Génesis 11, dice que dijeron, construyámonos una torre que llegue hasta el cielo, por si somos dispersados. Hagámonos un nombre. Vamos a revisar algo por algunos datos que tengo acá. En Génesis 11 está eso. Dice, vamos, 11:4, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Pero como sus fines no eran buenos, con esto mismo que hablaron, el Señor los castigó, los dispersó y confundió su lengua. Pero ¿qué es lo que había allí para que el Señor hiciera eso? Porque dice el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Qué tan grave fue eso? Porque ellos querían tenían una sola lengua,
dice de que en las pirámides, y fíjense hermanos, bien curioso, es bien famosa las pirámides en Egipto, pero no solamente no hay en Egipto, hay en América, hay en Asia, tal vez no pirámides, pero que van hacia el cielo. Pero dice algunos escritores que en las pirámides de Esdras en Egipto, en la cúspide está escrito todo lo de las estrellas, todas las constelaciones están escritas ahí. ¿Por qué están escritas ahí? Porque ellos querían tener un registro y leer, porque ahí estaba el mensaje de Dios en los cielos. Por eso es de que el Señor prohíbe. Hay gente que se guía por el horóscopo. Y ahí se ve dónde están esas figuras del escorpión, de Piscis y todo. ¿Por qué se llaman? Veámoslo. Está en la Biblia, hermanos. Veamos lo que nos dice Job 38:2. Job 38:2. Job dice 38:2. Fíjense. Fíjense las preguntas que le hace Dios a Job. Vamos a ir leyendo solo partes así para poner, como quien dice, tener un panorama general. Le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Me imagino que el Señor le dice a uno: ¿y vos quién sos para oscurecer el conocimiento? Es que no somos nada, hermano. Pero que Dios nos diga: ¿quién sos vos? En el 4, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Dónde estabas? ¿O dónde estás? Y en el 21 le dice: tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Grande es el número de tus días. Tú lo sabes porque ya habías nacido. Cuando ya había nacido Job, porque le pregunta en el 4: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y escribe: tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido. Y en el 31 dice: ¿puedes tú atar las cadenas de las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? ¿O desatar las cuerdas de Orión? ¿Qué es Orión? Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la Osa con sus hijos. Acordémonos que en las constelaciones está la Osa mayor, la Osa menor, etc. Pero habla de constelaciones. Y constelaciones tiene una llamadita en la Biblia de las Américas que se llama Mazarot. Y ese Mazarot son las constelaciones del zodíaco. O sea que ya estaban las constelaciones antes. Viene de Zohar, Sobi, un camino, un sendero, un paso, y de ahí viene zodíaco. Y de ahí viene el horóscopo. Ya estaban las constelaciones con un mensaje. Ellos tenían que ver al cielo y poder leer ahí el mensaje que Dios quería dar. Pero esto se corrompió. Se corrompió. ¿Por qué? Porque ya perdieron la guianza del Señor y se dejan ver por los que hacen esas cosas como los horóscopos. El que lee el horóscopo dirige su vida y quien hace los horóscopos. Una persona, no, son varios. Según lo que ellos tienen en su mente, según lo que interpretan en los cielos. Pero menos la guianza de Dios. Gracias a Dios nosotros ya tenemos lo que se dice en
en Juan, pero veamos, terminemos esto, si no me voy a saber. Entonces ven los cielos y leen los mensajes. Y fíjese bien lo que Isaías 47:13 nos dice respecto a eso. Isaías 47:13. Isaías 47:13. Estás fatigada por los muchos consejos. Que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva. Que se levanten. Ahora hay confusión, como en la Torre de Babel hubo confusión. Hoy hay confusión con lo que estamos viviendo. ¿Me pongo la vacuna o no? Algunos científicos dicen que la vacuna no es buena. ¿Por qué? Otros dicen si hay diferentes clases de vacunas, ¿cuál será la buena? Estoy confundido. Unos dicen que va a ayudar, otros que no. Uno que no es de Dios, otro que es de Dios. Otros que dicen que es la marca del anticristo. Otros que dicen que iba como especie que trastorna los genes. Confundidos. Y es más, algunos más antes pronosticaron la venida del Señor Jesús. Pronosticaron. Y el Señor, hermanos, borra todo eso como quien dice, en lo que confían ustedes. Vos que sos Piscis, no es lo primero que vas a leer en el periódico para ver cómo te va a ir en el día. Pídele guianza al Espíritu Santo, porque Él te va a guiar. Dios guía a través del Espíritu Santo en estos tiempos. En otros tiempos Dios guiaba a través de los ángeles. Acordémonos de los Reyes Magos, una estrella guiaba el camino hacia donde iba a nacer el Señor. ¿Y qué son las estrellas? Los Reyes Magos vieron que una estrella los guiaba hasta el lugar donde iba a nacer el rey. Y ellos iban a adorar al rey, porque sabían que era rey. Y los guiaba una estrella. Pero a los pastorcitos, ¿quién les reveló que había nacido el Señor? Un ángel. ¿Será que una estrella es un ángel? ¿Será? Mire cómo son las cosas para decirle, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Porque aquí dice que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los profetas que digan qué es lo que va a pasar hoy. Están callados. Porque muchos hablaron de que la iglesia no iba a pasar la tribulación y la estamos pasando. Pero también hay promesas. Cuando los que dicen los que perseveren en su palabra, los van a guardar. Él los va a guardar. La promesa está en Apocalipsis 3:10. Dice que porque por cuanto has perseverado, yo también te guardaré. Los que perseveran en esto, en lo que está escrito, esos van a ser guardados. Veamos qué nos dice Isaías 44:25, ya que estamos aquí con Isaías 44. Miren lo que dice, lo que hace el Señor, para que vean y no crean en eso. Hago fallar los pronósticos de los impostores. Hago necio a los adivinos. Hago retroceder a los sabios. Él hace fallar los pronósticos. La palabra verdadera, la exacta, es la de Dios. Y todo lo que va a pasar está en Mateo 24. Pero siguiendo con Job 38:22. Porque hay una palabrita allí que es bastante significativa. Dije 38:22. Has entrado
en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo? Como que Dios en los cielos tiene depósitos. ¿Qué concepto nosotros tenemos de depósito? Donde se guarda algo. Depósito de hielo, dice depósito del agua. Ahí hay depósito donde se guarda algo. Dios tiene en los cielos guardado muchas cosas. Pero me llama la atención aquí cuando dice el granizo. Hay muchas partes de la Biblia donde habla de granizo. Pero ¿qué es el granizo? ¿Qué concepto tenemos nosotros del granizo? Cayó granizo en tal parte, o sea que salen pelotillas así de hielo, caen en la tierra. Pero mire cuando habla de granizo el Señor en Josué 10:11. En Josué 10:11. Miren cómo es el Señor, hermano. En Josué 10 en adelante, vamos a hacer una breve reseña. Había un rey de Jerusalén, no de los reyes de Jerusalén posteriores, sino que cuando comenzó a conquistar la tierra, Josué. Pero había en Jerusalén un rey que estaba aliado con otros 5 reyes para eso. Y él vio cómo los hijos de Dios habían derrotado a Jericó y habían hecho con su rey, y también con Jai, y cómo habían hecho con su rey. Entonces él se puso a pensar, Jericó y Jai cayeron, y estos de Gabaón se han aliado con ellos. Y Gabaón dice acá que era una ciudad real, en el 10:2, era más grande que Jai y todos sus hombres eran valientes. Y aún así se habían rendido a los hijos de Dios. Entonces ellos dijeron, no, reunámonos y ataquemos a Gabaón, porque se han aliado con ellos. Y vienen los gabaonitas y le avisan al pueblo de Israel. Les dice, en el 6, entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo, no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos. Pues si venían 5 reyes contra ellos. Entonces viene Josué, y como era su aliado, tenía que subir a defenderlos. Miren las palabras del Señor que le dice a Josué. 8. No les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. 9. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. La distancia no sé cuál es, pero por muy cerca que haya sido, caminaron toda la noche y a pelear. Pero ¿por qué llevaba Josué esa seguridad? Porque ya el Señor les había dicho, no tengan miedo. Si el Señor tiene promesas para nosotros en estos momentos, tomemos esto. No tengan miedo. Sigan las instrucciones simplemente. Sean obedientes. Usen mascarilla. Guarden distanciamiento social. Nada más. No anden en lugares muy concurridos si no es necesario. Hagan caso. Obediencia. Y dice, y el Señor, mire lo que hizo con los enemigos cuando Dios pelea. Es que Dios pelea por sus hijos, hermanos. Porque ya va a ver lo que pasa.
Y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y sucedió, oiga, que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron, y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Quizás se me fue en alto, pero el Señor dice que tiene esos depósitos de granizo para pelear. Entonces, ¿qué será el granizo? Un arma que Dios tiene para pelear contra los hijos de Israel. Imagínense cuántos miles de guerreros iban y cayeron esas piedras del cielo y a cada uno les dio y se desconcertaron. Cualquiera podría decir, ¿qué pulso el del Señor va? Y tirar esas piedras, porque son los granizos. ¿Quiénes pelearon contra ellos? ¿Quiénes los desconcertó? Una voz, como desconcertó a los que atacaron cuando peleó Gedeón con los madianitas. Oyeron una voz que los confundió, que les dijo, esa señal es Gedeón, nos va a entregar, y se confundieron y se mataron entre ellos. Pues eran ángeles. ¿Con quiénes pelea el Señor? ¿Cuál es su ejército? Porque dice que cuando venga el Señor montado en ese caballo blanco, con el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, diga que lo siguen sus ejércitos. Siguen sus ejércitos. ¿Será eso parte del ejército de Dios? ¿Cómo pelea Dios por nosotros? No sabemos. A veces Dios pone las circunstancias en nuestras vidas para fortalecernos. A veces Él nos llama, pero como no hacemos caso, nos pone alguna situación, una enfermedad, la muerte de un pariente, quitan el trabajo, pero para que reaccionemos, porque nos estamos alejando de Él. Y la palabra dice que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. Gracias, Señor, porque se murió mi familiar. ¿Verdad que es bien difícil? Gracias, Señor, porque estoy enfermo. ¿Verdad que es difícil dar gracias a Dios? Gracias, Padre, porque me quitaste el empleo. No sabes, hijo, que a veces te quita el empleo o te traslada porque Él tiene un trabajo menor para ti. Pero es muy difícil. Alguien dice, no, si es bien fácil lo de la Biblia, es bien fácil leerla. Es bien fácil interpretarla según nuestra manera, literalmente, pero en el fondo lo que Dios nos quiere decir es, hijo, si yo te digo que dé gracias, es porque es mi voluntad. Si tú eres mi hijo y me obedeces, yo te voy a guardar de esta situación. Yo te guardo. ¿Cómo podemos entender a Dios si mire lo que dice su palabra vamos a ver dónde lo tenemos, donde dice en Romanos 11:33, Romanos 11:33, Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Oh, profundidad ¿de qué?
de las riquezas. Las riquezas de Dios son tan grandes que Él te puede dar lo que vos no esperás. Pero porque Él es rico, es grande. Y de la sabiduría. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la sabiduría de Dios y de su conocimiento? Solo Él, solamente Él. Nosotros podemos penetrar a la parte de Él a través de su Hijo y lo que Él nos dejó escrito. Como ya lo del cielo se corrompió y el Señor no nos permite esto, no nos vamos a poder viendo al cielo. Señor, ¿me querés hablar por medio de la... Por su palabra? Es por su palabra. Y dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables quiere decir que no se puede llegar al final. Inescrutables, que no pueden ser escudriñados. Puede que Dios, para que ya no veamos las estrellas, dice acá, vamos a ver si lo anotamos, de que si no, pues se lo digo. Dice aquí Juan 14, 26, Juan 14, 26, ya para ir terminando. Juan 14, 26, no sé cuánto me queda de tiempo. Juan 14, 26. Dice, hijos, ya no crean en los pronósticos, ya no crean en el horóscopo. Si eso es, yo deshago todo eso. Les he dejado algo mejor, algo que no va a fallar. No anden preocupados por comprar el periódico y ver qué me dice. ¿Qué es lo que dice Sagitario, Escorpión, Leo? No, les he dejado algo. Dice acá, dije en el 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí está el Espíritu Santo que Él dejó. Se nos aconseja pedir la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a guiar al verdadero camino de Dios. No es el horóscopo, no son los adivinos. Algunas veces oigan la voz de Dios, no digo algunas veces van a probar si es de Dios, pero Dios va a hablar también por los profetas. No desestimen la profecía, pero tengan cuidado. Pídanle a Dios que sea el Espíritu Santo el que les dé certeza de que lo que les dice es de Dios. Pero a quien sí ya no le vamos a pedir guianza del Espíritu Santo es de lo que dijo ese profeta de profetas, que está en Mateo 24. Ahí está todo lo que va a pasar en el mundo. Y lo pueden corroborar allá en Apocalipsis. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús, aquellos que te buscan, a pesar de todas las situaciones, que perseveran en lo tuyo, que contribuyen en tu obra, que te sirven en estos momentos de crisis, Padre, inclina tu oído hacia ellos, escucha sus peticiones, concédelos para que ellos puedan dar testimonio y poder decir, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Dice la palabra que de Él es la tierra, los cielos y todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. Todo es de Él. Él ya tiene el control de todo.
Y si algo está pasando en el mundo, es porque el mundo se ha desviado de Él. Y por eso pone tantas pruebas, para hacer volver tiro con onda, dice el Señor, para afligirlos y que se vuelvan hacia mí. Dios es grande, Dios es poderoso. Si tú obedeces a su voz, Él nunca te va a desamparar. Él siempre va a estar enviando a sus ángeles para que te cubran con sus alas protectoras. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Que el Señor te bendiga. No permitas que nadie ni nada te aparte de Él. Él es el único que te puede sacar de la situación en que estás. El único, de ahí nadie, porque tú eres hijo de Él y le perteneces. Y Él cuida a los suyos. Que el Señor te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo culto virtual. Amén y amén.